Increíble respuesta de empleada humilde en francés revela la verdad oculta sobre el MILLONARIO. María siempre había pensado que cada día en el café era un nuevo desafío, pero hoy la atmósfera pesaba más. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mientras ella, con su uniforme modesto y su cabello recogido en un esforzado moño, servía a los clientes regulares que venían a buscar un refugio en aquella burbuja de actividad. Pero algo se sentía diferente. Una brisa helada pareció moverse cuando el hombre entró, como si el sol se escondiera repentinamente detrás de nubes densas. El millonario irrumpió en el local con una ya conocida arrogancia que arrastraba consigo. Vestía un traje impecable, un reloj de oro que deslumbraba y una actitud que menospreciaba a todos a su alrededor. Frente a la barra, comenzó a criticar la calidad del café, su sonrisa se transformaba en burla cuando observaba a los empleados. María sintió un nudo en el estómago. Las palabras pasaban de su boca como veneno, pero lo que realmente la afectaba eran los ecos de su pasado, la memoria de su madre, una mujer valiente que había trabajado incansablemente para educar a sus hijos a pesar de las adversidades, resonaba en su mente. La dignidad y el esfuerzo son tu mejor carta de presentación, le decía. Cada día, María luchaba por mantener ese legado, mientras recordaba noches de estudio y sacrificios. Sin embargo, la arrogancia de aquel hombre la confrontaba, amenazando todo aquello en lo que había sido educada. Sentía la rabia burbujear dentro de ella, pero también una profunda tristeza. ¿Por qué permitía que su vulnerabilidad emergiera tan fácilmente? No era solo el desprecio hacia su trabajo, era la falta de respeto hacia su historia, hacia la lucha de su madre y la dignidad de todos los que se esforzaban en el día a día. Su mente viajaba entre el deseo de defenderse y el temor a las consecuencias de hacerlo. No puedo poner en riesgo mi trabajo, repetía para tranquilizarse, cuando el millonario lanzó una última insinuación, riéndose con sus acompañantes sobre las aspiraciones de quienes no tienen nada. Fue como si un volcán estuviera a punto de hacer erupción. La presión aumentaba, y antes de darse cuenta, su respiración se tornó irregular. Ella sabía que tenía que actuar. Había una voz dentro de ella que exigía ser escuchada, pero el costo podría ser alto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con un giro en la piel, María sintió cómo tomaba la decisión de responder. No sería fácil. Las miradas del café parecían fijarse en ella, y la tensión se palpaba en el aire. Cuando al fin abrió la boca, las palabras fluyeron en francés, un idioma que su madre le había enseñado en noches tranquilas bajo la luz tenue. ¿Cree usted que su dinero define su valor como persona? Mi familia, antes de ser arruinada por la codicia, era digna de respeto, exclamó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de María resonaron no solo en el café, sino en su propia conciencia. En ese momento de valentía, la lucha por su dignidad había estallado. Pero la incertidumbre se metió en su pecho. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus palabras? ¿El millonario cambiaría su mirada o se aferraría aún más a su desprecio? Mientras la tensión crecía, algo había cambiado para siempre dentro de María, dejando una pregunta que flotaba en el aire: ¿podría soportar el peso de su verdad? El aire se volvió denso tras las palabras de María. La mirada del millonario, que antes se paseaba altanera entre los presentes, se congeló. En sus ojos podía leerse una mezcla de sorpresa y desdén. María sintió que el tiempo se detuvo, no solo el millonario la observaba, todos lo hacían. La tensión era palpable, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Sin embargo, dentro de ella comenzó a florecer una mezcla de liberación y autocuestionamiento. ¿Era demasiado tarde para dar un paso atrás? La respuesta la golpeó con una claridad reveladora: había estado consumida por el miedo a lo largo de su vida. Tal vez esa era la lección que su madre le había inculcado:
hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible, María decidió que no iba a quedárselo dentro. Con el pulso acelerado, continuó, no todo lo que brilla es oro, y no todo el que posee riquezas es un ser superior. Aprendí eso por las noches en que mi madre lavaba platos para llevar comida a nuestra mesa. Cada palabra surgía de un lugar profundo, resonando con historias de sacrificios y esperanzas. El murmullo en el café comenzó a aumentar. Agradecida por el apoyo silencioso de algunos clientes, María se sintió fortalecida. Este era un momento de verdad. Alzó la vista y buscó la mirada del millonario. Ella no era solo una empleada del café, era la narrativa de muchos, una voz que se alzaba de entre las sombras. Pero, en el siguiente instante, una oleada de duda la recorrió. ¿Realmente sería capaz de sostener esta lucha? La respuesta de su antagonista fue lo que menos esperaba. Con un gesto que combinaba sorpresa y desdén, el hombre se rió entre dientes y exclamó, ¿qué sabe una simple sirvienta sobre el valor de la vida? Las palabras eran como un golpe, pero no podían derribar lo que María había construido en su interior en ese breve instante. De pronto, se dio cuenta que su valor no podía ser determinado por otro. No se trata de ser una sirvienta, replicó María, su voz ahora llena de una confianza inesperada. Se trata de tener dignidad y reconocer la dignidad en los demás, independientemente de su posición. Estoy aquí, trabajando duro, creando algo de valor desde la honestidad y el esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró más allá de su dinero hacia el corazón de una persona? La confrontación había escalado. Algunos clientes murmuraron, intrigados por la claridad en sus palabras. María, atrapada entre el valor de lo que estaba diciendo y el miedo a las repercusiones, se tensó. Pero esa tensión se transformó en una chispa, sentía que había encendido una conversación que iba más allá de ella. Su historia se entrelazaba con la de otros. Aquella interrupción transformó el ambiente. El millonario, aparentemente molesto, negó con la cabeza y levantó la mano como si intentara desestimar su irrupción. María, sin embargo, entendió que había un público. El minuto de silencio se había convertido en un semillero de empatía. La reacción de los otros referentes a su valentía comenzaba a inflarse en su mente como globos, listos para estallar. De pronto, resonó un aplauso, era tímido al principio, pero se levantó como un eco a su alrededor. Eran más que uno o dos clientes. Eran voces que habían esperado ser escuchadas. En ese instante, María entendió que había despertado una llama en su interior y en el de sus compañeros, mientras el millonario se alejaba, murmurando sobre la vulgaridad y el atrevimiento. María se sintió invadida por un escalofrío de propósito. Lo que había comenzado como un intercambio personal, una defensa de su dignidad, ahora se convertía en un eco de resistencia ante el desprecio. Aún con la incertidumbre pulsando en sus venas, sabía que había pasado una frontera. Con cada paso que daba hacia atrás, la conciencia de su esfuerzo resonaba más fuerte. Pero, ¿qué seguiría tras este momento? En su mente empezó a surgir una nueva pregunta: ¿podría continuar su camino trazando nuevos pasos hacia una vida que no solo fuera digna de sí misma, sino también de los que alguna vez sintieron ser despojados de su valor? Mientras el café se llenaba de murmullos y discusión, María sintió que una nueva era empezaba a gestarse. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Al mirar a su alrededor, notó que no todos estaban felices con lo que había sucedido. Los rostros de algunos clientes reflejaban admiración, pero otros parecían incomodados al borde de la hostilidad. En el aire, la inquietud vibraba mientras se preguntaba, ¿qué nuevas repercusiones traerían sus palabras? La próxima confrontación se dibujaba antes de que pudiera tomar aliento. María se quedó inmóvil, las palmas de sus manos sudorosas se aferraron al borde de la mesa. El aplauso había sido un bálsamo para su alma, pero también una semilla que podía dar paso a una tormenta. La discusión aumentaba a su alrededor, mezclándose con el aroma del café y el murmullo de las conversaciones, pero en su mente, un zumbido insistentemente la instaba a reflexionar sobre lo que realmente había desencadenado con sus palabras. La sensación de poder y vulnerabilidad coexistía en su interior, cada latido traía consigo un nuevo episodio de preguntas angustiosas. ¿Había hecho lo correcto? O peor aún, había abierto una caja de Pandora que no podría cerrar.
Por un instante, su mirada se centró en el café, en cada cliente que había sido un testigo inadvertido de la lucha por la dignidad. Su pasado, su sufrimiento, todo parecía estar entrelazado en ese momento. Al encarar las miradas, sentía la presión de sus sueños en juego. La figura del millonario, que antaño había encarnado el éxito absoluto, se transformó en el símbolo de lo que podía y debía desafiar. María reconocía que su valentía no era solo darle voz a su experiencia, sino un acto de rebeldía contra el miedo que había dominado su vida. Sin embargo, la autoevaluación la abordaba con un nuevo peso, la posibilidad de malentendidos, de ser vista solo como una simple empleada, agazapada entre las sombras de la vida de los demás. No podía permitir que eso definiera su viaje. Durante años había dejado que esa etiqueta la definiera, pero en ese instante comenzó a comprender la realidad de aquel momento. La verdad que había dejado escapar no era solo suya, pertenecía a todos los que se sentían insignificantes, a los que habían dejado de luchar. ¿Podía ella, desde su posición, ser un faro de esperanza o solo un eco apagado? La situación requería acción. Se dio cuenta de que había un potencial en ella que hasta ahora había estado enterrado bajo el miedo y la inseguridad. La idea de fomentar una conversación significativa la asaltó. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo proceder se convirtió en un dilema. ¿Debería confrontar al millonario abiertamente de nuevo, o habría un camino más sutil para ganar terreno y generar un cambio? Reflexionó sobre las habilidades que había adquirido en el café. La atención meticulosa a los detalles, la empatía que cultivaba a diario al escuchar a sus clientes. Tenía una voz, aunque a menudo había dudado de su valor. Silenciar el miedo en su mente requería una estrategia, un camino que podía trazar con precisos pasos, pero que primero necesitaba mapear en su propia mente. Su corazón se aceleró al considerar su próximo movimiento. Con determinación renovada, decidió que el siguiente paso era educar a sí misma, abrir un diálogo sobre las realidades que muchas veces se ignoraban en las altas esferas sociales. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a desafiar los límites impuestos por su entorno. Mientras apoyaba las manos en la mesa, María sintió que la influencia del millonario no se había desvanecido. Su respuesta había sido despectiva, pero había alterado algo en la atmósfera. Con cada respiración profunda, se concebiría un nuevo objetivo: hablar con otros empleados, reunir historias y crear conciencia sobre la dignidad del trabajo que realizaban. No era solo su lucha, sino una que podía resonar en todos aquellos que anhelaban reconocimiento. La idea de un proyecto para llevar al mundo sus experiencias la entusiasmó. Pero, ¿cómo podría llevarlo a cabo sin que la sombra de su conflicto personal la aplastara? Debía encontrar aliados y unir fuerzas, no solo a su alrededor, sino también dentro de sí misma. Con la mente sobrecogida por visiones de un futuro incierto e inspirador, María miró de nuevo al café. Ya no era solo un lugar de trabajo, era el epicentro de una revolución silenciosa que había comenzado. Entonces, se dio cuenta de que la próxima confrontación no sería con el millonario, aún no, sino consigo misma. Podría encontrarse con la valentía y la autenticidad necesarias para llevar su idea a cabo. Con ese impulso, un nuevo desafío emergió en su mente. Tenía que encontrar la manera de comunicar su mensaje sin perder su esencia. La inquietud por el futuro se mezclaba en ella con la expectativa de un cambio que solo podía dar ella misma. ¿Sería capaz de tejer la red de conexiones necesarias para girar el rumbo de su vida? El café parecía un poco más lleno esa tarde, el murmullo se había vuelto más denso, como si cada cliente compartiera un hilo de energía con ella. María, llena de preguntas y resoluciones, se aprestaba a dar un primer paso hacia un nuevo camino. Y en ese instante, una idea chispeó en su mente: ¿y si simplemente se atrevía a invitar a otros a escuchar sus verdades? Esa invitación podría ser la chispa que encendiera la llama de algo más grande. Pero, en la raíz de su propósito, todavía había un misterio que cumplir. ¿Estarían dispuestos a unirse a su lucha o se quedarían en silencio, como les había enseñado la conformidad? María se sintió invadida por una mezcla de ansiedad y emoción al despertar a la posibilidad de invitar a sus compañeros a una conversación significativa. No podía seguir ocultando su deseo de explorar juntos las realidades que vivían en el café.
Esa pequeña idea comenzó a tomar forma en su mente, como si un torrente de claridad iluminara lo que hasta ahora había sido un laberinto de dudas. Con la sonrisa tímida aún en su rostro, decidió que el momento de abordar a sus compañeros había llegado. Pero, ¿cómo abrir la puerta a un miedo que había camuflado durante tanto tiempo? Cada mañana, el café parecía ser un universo donde coexistían innumerables historias, pero también había un obstáculo que se interponía entre ellas, la incertidumbre de lo que podrían pensar los demás. Era un riesgo personal que le temía a una posible negativa o, peor aún, a la indiferencia. Describió un plan silencioso en su mente mientras servía café y escuchaba las conversaciones ajenas. Estaba dispuesta a convocar a una reunión informal al final del turno. Con cada café que servía, cultivaba experiencia en la animada economía del día a día, dándose cuenta de que había un poder sutil en la escucha activa, en la capacidad de vincular un corazón a otro a través de un simple intercambio. Era su habilidad más valiosa, y estaba lista para expandirla. El primer paso fue recopilar historias. Necesitaba ser cauta, acercándose a sus compañeros uno a uno, preguntando sobre sus propias experiencias. ¿Qué significaba el trabajo para ellos? ¿Habían sentido alguna vez que su esfuerzo pasaba desapercibido? A medida que los días pasaban, comenzaron a surgir relatos conmovedores. Desde la madre soltera que pasaba más horas de las que podía contar en el café para darle una vida mejor a su hijo, hasta el joven que soñaba con ser músico pero que solo tenía tiempo para servir mesas. Cada conversación fortalecía su determinación. María comenzó a vislumbrar el poder de una narración colectiva. Sin embargo, debía ser cuidadosa, había un límite entre compartir la vulnerabilidad y crear un ambiente de incomodidad. Se preguntaba constantemente cómo podían escuchar y, al mismo tiempo, atreverse a desafiar su realidad sin sentir que era una imposición. Estaban listos para desnudarse emocionalmente ante el mundo que los había silenciado. El momento de la reunión llegó sin previo aviso. Al caer la tarde, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo una llamada a sus compañeros de trabajo. Al principio hubo un ruego silencioso por su apoyo, pero a medida que las sillas se fueron llenando, la sensación se transformó en determinación. Su voz, aún un susurro, emergió con fuerza al invitar a cada uno de ellos a compartir sus historias. El silencio en el café se tornó resonante, cargado de significado. María notó las miradas curiosas, los murmullos que se susurraban, el aire estaba impregnado de una tensión palpable. La primera historia salió del joven que había sido el último en llegar al café. Su voz temblorosa reveló cómo el hecho de ser solo un empleado lo había hecho sentir invisible. Desarmado por su propia vulnerabilidad, todos lo escucharon con la atención profunda de quien reconoce una parte de sí mismo en la historia ajena. Las historias comenzaron a entrelazarse, y lo que comenzó como un intercambio personal se transformó en algo más, una comunidad emergente de voces que antes habían sido silenciadas. María se sintió como una conductora de ese tren de pensamientos, cada respuesta de sus compañeros alimentando su propia misión. Sin embargo, había un giro en la trama, pues las historias no solo eran una liberación, sino también el inicio de un desafío. ¿Cómo hacían esas experiencias resonar más allá de cuatro paredes? Con la reunión culminando en un ambiente electrizante, María se dio cuenta de que la verdadera labor apenas comenzaba. Cada historia era una semilla, pero cómo cultivarlas para que florecieran en el mundo exterior. En ese crucial instante, con la firmeza instaurándose en su voz, se dio cuenta de un nuevo peligro. Habían comenzado a tocar el corazón de la verdad, pero ¿estarían dispuestos a enfrentarse juntos a quien los había silenciado? La lucha se convertía en una elección colectiva, y enfrentarse al millonario ya no era solo su lucha individual. A partir de aquel momento, se preguntó si eran capaces de canalizar su coraje y transformar esa verdad en acción pública. ¿Podrían los ecos de sus historias convertirse en un grito unificado que exigiera reconocimiento? El desafío se enredaba en cada fibra de su ser. A medida que dejó caer la última palabra de la reunión, una mezcla de miedo y expectativa la invadió. Estaban listos para actuar, o se hundirían de nuevo en el silencio del conformismo. Mientras las luces del café comenzaban a atenuarse, una idea resplandeció en su mente. Quizás la verdadera revolución empezaba en su propia voz, pero se alimentaría de las historias de todos.
¿Podría ella liderar esa transformación sin desvanecerse en el intento? El horizonte se oscurecía a medida que la noche caía, y la pregunta la persiguió en sus pensamientos, ¿era este el comienzo de su verdadero viaje? La noche se convirtió en un espacio de reflexión para María. A solas, con la luz tenue del café iluminando sus pensamientos, se dio cuenta de que lo vivido era más que una simple reunión, era el primer paso audaz hacia un cambio que nunca imaginó que podría impulsar. La voz de cada uno de sus compañeros resonaba en su mente, cargada de fragor y sinceridad. Sin embargo, el eco más fuerte era el de su propia voz, una voz que había estado dormida, temerosa, pero que ahora aguardaba ser escuchada. Durante los días siguientes, la conversación continuó en su mente. María se transformó en un archivo viviente de historias, cada relato alimentando su deseo de actuar. Pero había más que escuchar, necesitaba tiempo para analizar las respuestas que surgían. Al salir del café cada día, ofrecía pequeñas sonrisas a sus compañeros, pero en su interior había un torbellino de expectativas y presiones. Las historias debían ser canalizadas en un propósito claro, y el primer paso era descubrir cómo hacerlo. En el fondo, la cuestión del millonario aún la consumía. ¿Qué significaba realmente enfrentarse a alguien con tal poder? La idea de que sus historias podían resonar fuera de aquellas cuatro paredes le daba fuerza, pero también avivaba sus temores. Las historias eran íntimas, ¿podrían soportar la exposición al juicio del mundo exterior? La lucha se sentía como David contra Goliat, donde la humildad de sus experiencias se enfrentaba a la arrogancia de la riqueza. Fue en uno de esos momentos de incertidumbre cuando se le ocurrió una idea. Durante el almuerzo, acercándose al grupo de compañeros que frecuentaban la mesa de descanso, comenzó a compartir su visión de crear un mural de historias. Un espacio donde permanecerán las voces del café pudieran ser expresadas de manera visual. Cada historia podría ser representada mediante palabras, dibujos, hasta fotos que capturaran la esencia de sus luchas. María podía sentir cómo la conversación empezaba a estar impregnada de entusiasmo y creatividad, y cómo eso comenzaba a solidificar su misión. Sin embargo, con cada conversación, era inevitable que surgieran temores. Ella misma se preguntaba repetidamente, ¿estaremos listos para dar este paso? Un proyecto así requería transparencia y vulnerabilidad. Hacer que sus voces fueran públicas no solo era un desafío hacia el millonario, sino también una invitación a otros que, cómodamente instalados en lo cotidiano, preferirían permanecer en el silencio. Mientras caminaba de vuelta a casa una tarde, su mente giraba en círculos sobre los aspectos logísticos del mural. ¿Cómo conseguir los materiales? ¿De qué manera invitar a otros a participar sin que se sintieran expuestos? Con cada nueva idea, su ansiedad crecía, pero combinada con una chispa de emoción. La idea de que sus historias, llenas de dolor y esperanza, pudieran conectarse y ser valoradas, la impulsaba a seguir adelante. Pronto, la reunión del equipo se organizó nuevamente, esta vez para discutir no solo sus historias, sino el proyecto del mural. En el instante en que pronunció la propuesta, el café pareció contener la respiración. Miradas levantadas, murmullos de preocupación y, curiosamente, luces de interés. María podía sentir cómo empezaba a abrirse un espacio fresco y desconocido, en donde las posibilidades se extendían ante ellos, pero justo cuando comenzaba a disfrutar de la expectativa, un compañero, conocido por su carácter crítico, intervenía con una pregunta directa que cortó el aire. ¿Qué diferencia hará esto? La incertidumbre volvió a asentar su sombra sobre el grupo. ¿Era posible que el miedo a la indiferencia volviera a apoderarse de ellos? María sintió el peso de las palabras, tanto las suyas como las de su compañero. Miró alrededor, reconociendo la tensión en cada rostro, y en ese crucial instante, se dio cuenta de que era su momento, no solo de liderar la conversación, sino también de desafiar sus propias dudas. A veces, el verdadero enfrentamiento no reside únicamente en el exterior, sino en las batallas internas que se deben librar primero. Con un susurro que se hizo cada vez más claro, decidió que el verdadero desafío era demostrar que sus voces no solo importaban en el café, sino que tenían el poder de trascender esas cuatro paredes. El mural sería más que un artefacto, sería una manifestación del coraje, un testimonio de su existencia. Sin embargo, mientras sus pensamientos se hilvanaban en una decisión definitiva, un golpe en la puerta del café interrumpió la reunión.
Un hombre de porte imponente y mirada decidida entró. Era el millonario, y su presencia llenó la habitación de un aura eléctrica. ¿Qué significaba realmente su llegada en este momento crucial de exploración y decisión? La atmósfera se cargó de tensión, y una nueva pregunta retumbó en la mente de María: ¿podría enfrentar los miedos que surgían al saber que él, el mismo que había sido el epítome de sus temores, estaba listo para escuchar? La entrada del millonario en el café desató una tormenta de pensamientos en la mente de María. Su presencia era imponente, como un trozo de hielo que encadenaba la calidez del lugar. A pesar de la multitud de miradas que se volvían hacia él, el corazón de María latía con la certeza de que este era el momento decisivo que tanto había anticipado, aunque nunca imaginó que se presentaría de esta forma. Mientras él se acercaba a la mesa, un murmullo de inquietud se propagó entre sus compañeros. Sin embargo, en vez de rehuir, María sintió que su determinación se afianzaba. Debía encontrar la manera de convertir esa tensión en una oportunidad. Sabía que el mural no solo era una manifestación de historias, sino también una poderosa confrontación con los miedos que habían definido su existencia hasta ese momento. Podría ser que necesitemos mirarlo a los ojos y descubrir quién es en realidad, pensaba mientras el millonario se detuvo frente a su mesa, observando a cada uno de sus compañeros con curiosidad. Sin embargo, en el fondo deseaba que, al igual que sus historias, su voz también pudiera resonar. A través de la mirada de aquel hombre, esperaba ver el reflejo de la humanidad que sabía estaba oculta bajo su expresión fría. Perdón por la interrupción, dijo él, su tono era directo y firme. He escuchado sobre las conversaciones que han tenido aquí, y estoy intrigado por lo que planean. ¿Será interesante ver cómo sus historias se convierten en un mural de que era de luchas y esperanzas? Las palabras del millonario cayeron como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de incertidumbre. María recordó la pregunta de su compañero y sintió que debía ser ahora o nunca. Este era el instante en que se vislumbraban las oportunidades escondidas. Así que, respirando hondo, se puso de pie. Estamos planeando un mural para expresar nuestras experiencias. Queremos que nuestra voz sea escuchada más allá de este café, y sí, queremos que eso haga una diferencia, respondió con una seguridad que no sentía del todo, pero que decidió proyectar. De pronto, la incomodidad que la embargaba comenzó a transformarse en una motivación renovada. El millonario la observó fijamente, como si pesara sus palabras. María sintió que el aire se espesaba, esperaba un gesto de desdén o un comentario condescendiente que la llevara a cuestionar su valentía. Sin embargo, en lugar de eso, él arqueó una ceja, sus ojos chispeando con un atisbo de interés. ¿Y qué los hace pensar que vuestras historias son dignas de ser escuchadas por el mundo fuera de este lugar? La sala guardó silencio. Aquella pregunta caló hondo en María, su mente se llenó de recuerdos de las dificultades vividas, de las noches sin dormir y de las luchas que le habían formado. Sabía que esas historias eran poderosas, que tenían la capacidad de mover montañas y derribar muros. Porque cada batalla personal cuenta. Cada historia tiene el poder de conectar a las personas, no solo a nosotros, sino a quienes están ahí afuera sintiéndose solos. Lo que hacemos aquí es un testimonio, no solo de nuestras luchas, sino también de la resiliencia humana, respondió, sintiendo que el peso de sus experiencias comenzaba a alzar su voz por sí sola. El millonario la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, y algo en su expresión comenzaba a desmoronarse. En ese instante, María comprendió que estaba, de alguna forma, hurgando en las grietas de su coraje, exponiendo no solo su propia vulnerabilidad, sino también la posibilidad de que el millonario podía ser más que lo que se le atribuía. El café vibraba en un silencio tenso, y María sintió que el giro de su vida estaba a punto de suceder. Sin embargo, en medio de ese trastorno emocional, un nuevo pensamiento irrumpió: ¿y si realmente él también tiene una historia, uno que podría cambiar el rumbo de las suyas? El moño de tensión se sentía cada vez más apretado. La pregunta flotaba en el aire, y su corazón se llenaba de una mezcla de expectativa y miedo. En ese mismo instante, ella supo que la conversación no solo era sobre ellas, sino que podría convertirse en un diálogo transformador. Mientras las palabras danzaban en el aire, se preguntó a sí misma si podría abrir la puerta a una revelación mutual.
Si el mural era una representación de su verdad, ¿sería posible que su valentía también le diese voz a un millonario? La atmósfera pulsaba con posibilidades inexploradas. En la balanza del descubrimiento, una chispa de duelo, verdad y conexión latía con fuerza. A medida que esa pregunta resonaba en su mente, una nueva oleada de ansiedad la atravesó. ¿Podría enfrentar al hombre que, hasta ese momento, solo había representado sus temores? ¿Sería capaz de ir más allá y transformarlo en una nueva fuente de inspiración? La tensión creció en el aire, y el futuro de sus historias quedó colgando en el límite de lo incierto. Todo dependía de un diálogo que necesitaba dar su primer paso. María sintió cómo la presión del momento se intensificaba, como una cuerda a punto de romperse. La mirada del millonario, capaz de descifrar cada uno de sus pensamientos, la empujaba hacia un abismo de dudas y anhelos. La sala, normalmente viva, estaba ahora llena de un silencio expectante que parecía gritar por una conexión. Era el instante adecuado para avanzar o retroceder. Al ver cómo la curiosidad brillaba en los ojos del millonario, decidió aprovecharlo. ¿Qué piensas tú sobre el valor de las historias?, preguntó, sintiendo que la pregunta era tanto una invitación como una prueba. Su voz resonó con una firmeza que ocultó su vulnerabilidad interna. Era esto lo que había estado esperando, un empujón hacia lo desconocido. Por unos segundos, el hombre pareció desconcertado. Sus cejas se fruncieron. Era evidente que no estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera. María podría haber sentido miedo, pero en su lugar experimentó una repentina oleada de poder. Tal vez lo mejor de nuestra existencia se encuentre en el intercambio de experiencias, continuó, implacable. Tú, como emprendedor de éxito, has vivido momentos críticos. ¿Cómo influyen tus propias historias en las decisiones que tomas hoy? El millonario abrió la boca, pero las palabras no fluyeron. Se le notó, por un instante, como si la humanidad que María tanto anhelaba leer tras su fachada emergiera. Entonces, con un gesto de resignación, miró al suelo, permitiendo que el peso de su silencio llenara el espacio entre ellos. María observó su reacción con una mezcla de asombro y determinación. Se dio cuenta de que su valor no solo radicaba en dominar la conversación, sino también en abrir un canal de empatía. Dreadeando su mirada, se formuló otra pregunta. ¿Qué te ha llevado a ser quien eres? ¿Hay historias que te impelen a actuar de una manera o de otra? Se podía sentir como el tiempo se detuvo. Las sillas chirriaban ligeramente al ser movidas por el nerviosismo de los otros presentes, que esperaban ansiosos una respuesta. Algo en el ambiente había cambiado. María podría haber anticipado el hecho de que la vulnerabilidad era un paso fundamental hacia el crecimiento. Finalmente, el millonario exhaló. Siempre temí que la vulnerabilidad mostrara debilidad. Desde joven, aprender a ser fuerte fue todo un reto. En el camino hacia el éxito, dejé que eso definiera mis relaciones y decisiones, admitió, su voz ahora más suave. Las palabras, aunque dolorosas, parecían liberar una carga interna que había llevado durante años. María sintió que el aire se crispaba y, al mismo tiempo, provocaba una conexión genuina entre ellos. El peso de aquellas verdades compartidas creó un puente inesperado. La mirada firme de María le dio la confianza al millonario para abrir un poco más su corazón. Nunca he hablado de esto abiertamente, dijo, mientras luchaba por mantener su voz serena. Siempre creí que debía actuar con firmeza, que mostrarse vulnerable era visto como un signo de debilidad ante los demás. María sintió como su corazón se aceleraba, ahora más que nunca consciente de que estaba ante un momento crucial no solo para ella, sino también para él. Encontrar la fuerza en la vulnerabilidad puede ser más poderoso que la rigidez, contestó, empujándose a sí misma a explorar su propia verdad en este contexto. Quizás esa sea una historia digna de ser contada. El millonario levantó la vista, y por primera vez, parecía ver a María completamente. La conexión entre ellos no era simplemente entre una empleada y un empresario, sino dos almas buscando redención y entendimiento. Todo lo que había transcurrido hasta este punto se transformaba. De repente, una idea surgió en la mente de María. Podríamos trabajar juntos, propuso con cautela, sintiendo el pulso del momento. Tu experiencia y nuestras historias pueden entrelazarse en algo que trascienda más allá de este café.
Un mural no solo visible, sino que resuene en el mundo. ¿Te gustaría ser parte de eso? El millonario guardó silencio, sopesando la propuesta. María podía observar los cambios en su expresión, desde la duda hasta una leve sonrisa, como si una puerta se abriera lentamente ante él. Pero, ¿y si al final no merece la pena? ¿Qué pasará si fracasamos?, cuestionó al fin, respirando profundamente. Tal vez el verdadero fracaso sea no arriesgarse a vivir una historia auténtica, replicó María, sintiendo cómo su determinación comenzaba a formarse como un baluarte. Las palabras que salió de su boca ahora eran más que una respuesta, eran un desafío para ambos, las posibilidades tejidas a través de sus historias esperaban su desenlace. María sintió que ese diálogo no solo abriría puertas, sino que podría traspasar límites que antes parecían inmunes. Con el eco de su última afirmación inundando el café, se dio cuenta de que las palabras aún resonaban en el aire. En un sentido, era un nuevo comienzo. Pero, al mismo tiempo, una pregunta la atormentaba: ¿acaso el millonario podría unirse a su viaje, o estaba destinado a permanecer atrapado en su propia muralla de temores? La incertidumbre mantenía el futuro en suspenso, y María sabía que ese momento crucial podía dar forma a su destino y al de los demás. La tensión entre ellos era palpable, el final y el principio estaban entrelazados, y así, la historia continuaba tejiéndose, pero no sabía que la mayor revelación estaba por venir. Algo en su pasado estaba a punto de ser revelado, un secreto que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La respuesta del millonario llegó como un susurro entrecortado, pero fue suficiente para que el aire a su alrededor se tensara aún más. Después de todo, quizás nuestra historia merezca ser contada, murmuró, su voz vibrando con una mezcla de miedo y curiosidad. María sintió que su corazón se aceleraba, ese era el primer paso hacia algo inesperado. Mientras su mente trabajaba rápidamente, María comenzó a visualizar lo que significaba aquella asociación. Era más que un simple mural, era una declaración, un intento de interconectar vidas de maneras que antes no había imaginado. Pero la inseguridad interna la acechaba. Su promedio de éxito en proyectos anteriores no había sido prometedor. Entonces, ¿por qué ahora habría de creer que esta vez sería diferente? La energía en la sala había cambiado. Las miradas de los demás se posaban sobre ellos, atrapados en la intriga de lo que podría ser el surgimiento no solo de una idea, sino de una conexión profunda. Esa presión, en lugar de aplastarla, la alimentó con un nuevo sentido de propósito. «Dame tu confianza, y yo te daré la mía», respondió María, avanzando un paso. Esa declaración era una promesa que la obligaba a enfrentar sus propios miedos. Pasaron unos instantes en silencio mientras ambos reflexionaban sobre el camino que se ofrecía ante ellos. María se aferró a la idea de que la vulnerabilidad era la clave para liberarse de las cadenas del pasado. Contar nuestra historia juntos podría ser revelador, insistió, sintiendo que las paredes de su propia duda comenzaban a desmoronarse. Las personas necesitan inspiración, y lo que tenemos es valioso. El millonario, aún buscando el equilibrio entre su antigua renuencia y el nuevo deseo de conectarse, levantó la vista hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de resplandor e incertidumbre. Mencionó con voz temblorosa: «Nunca entendí cómo el poder de la historia podía sanar hasta que escuché tu voz. Pero tengo miedo de lo que pueda sucederle a mi reputación». María asintió, comprendiendo que ese era un punto crucial. La reputación puede construirse a partir de lo que somos, no solo de lo que aparentamos ser. A veces, lo que la gente necesita escuchar es un relato de honestidad y superación, no de perfección. Juntos, podemos ofrecerles eso. A medida que hablaban, la resonancia de sus palabras se convirtió en algo tangible. María sentía que había sembrado una semilla de confianza en el corazón del millonario, pero también estaba consciente de que esa confianza requeriría tiempo y esfuerzo para crecer. Así que, aprovechando la inercia de la conversación, propuso un primer paso: comencemos con una sesión de lluvia de ideas. Exploremos nuestras historias individuales y veamos cómo se entrelazan. Tal vez descubramos algo que no habíamos considerado. La idea vibró entre ellos, y la chispa de posibilidad iluminó la mirada del millonario. María podía ver cómo su temor comenzaba a ceder lentamente ante el interés genuino. Sin embargo,
un pensamiento oscuro cruzó su mente, ¿y si él solo estaba buscando una forma de evitar enfrentarse a su verdadero yo? ¿Acaso podría ocultar sus vulnerabilidades tras la fachada de un proyecto? Si no podía lidiar con sus propios miedos, ¿qué confianza podría ofrecer a los demás? Mientras la conversación continuaba, cada uno se aventuró por un laberinto personal, entregándose a la profundidad de sus anhelos y pesares. María sintió que cada palabra era un ladrillo que la acercaba más a la construcción de ese mural soñado. Pero también se dio cuenta de que lo que estaban a punto de crear podría ser doble filo, un lugar para sanarse o un escenario de exhibición, dependiendo de cómo cada uno de ellos manejara su historia. El desafío continuaba tan feroz como la chispa inicial entre ellos. Pero, ¿qué pasará si nuestras historias resultan ser más dolorosas de lo que anticipamos?, preguntó el millonario, su voz ahora temblorosa con la vulnerabilidad que tanta lucha le había costado mostrar. Entonces tenemos la oportunidad de construir algo que resuene con verdad en lugar de apariencia, respondió María, su determinación floreciendo. Porque en el fondo, todos llevamos historias que somos reacios a contar. Y solo al revelarlas encontramos la libertad. Mientras las velas parpadeaban y los rostros se iluminaban con emoción, María comprendió que esa conexión fundamental no se trataba solo de un proyecto, era una alianza en la cual cada uno podría aprender a deshacer el miedo que tanto los había definido. Pero en su interior se agitaban preguntas más oscuras. ¿Lo que estaba a punto de ser revelado podría unirlos o separarlos? La historia apenas comenzaba a tomar forma, y la imagen del mural se tornaba cada vez más clara y más compleja. Y en ese preciso instante, mientras el sudor corría por su frente y la adrenalina pululaba por su cuerpo, un sonido distante interrumpió su conversación, un teléfono vibrando en la mesa. El millonario lo miró, y su rostro se oscureció de repente. Es una llamada que no puedo ignorar, dijo, con una tensión palpable en su voz. María sintió el latido frenético de su corazón. Ella sabía que la llamada podría ser interruptora, o quizás el inicio de algo que complicaría aún más sus esperanzas. Mientras él se alejaba para atenderla, la pregunta latente opacaba la atmósfera. ¿Podría la verdad del pasado interponerse entre sus visiones del futuro? María observó cómo desaparecía tras la puerta, dejando una estela de incertidumbre en el aire. La habitación, que antes vibraba con posibilidades, ahora se sentía silenciosa y un tanto fría. Sintió un torrente de emociones desbordarse en su mente. Se preguntó si la llamada traería la confirmación que tanto anhelaba, o si sería el hilo que deshilacharía su frágil conexión. Sentada en la mesa, la fugaz interacción parecía haber erigido un muro entre ellos. Aprovechando la soledad, decidió que no podía simplemente esperar. Se debía a sí misma explorar las ideas que habían emergido en la conversación. ¿Qué era lo que realmente deseaba lograr con este mural? La imagen del mural se transformaba en su mente, no solo una combinación de colores y formas, sino una narrativa visual que abarcara la vulnerabilidad, la lucha y la posibilidad de redención. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Cada trazo desnudaba sus miedos y sueños, recordándole sus atroces fracasos pero también sus victorias solitarias. La planificación del mural se convirtió en un viaje introspectivo, un proceso de autodescubrimiento vital que había pospuesto demasiado tiempo. A medida que las palabras flotaban en la página, reflexionaba sobre cómo había ganado en experiencia a través de los tropiezos, forjando un carácter que ahora podía jugar un papel fundamental en la vida de otros. Sintió que el impulso de su voz interior resonaba más amplificado. ¿Acaso no era la vulnerabilidad el hilo conductor de la conexión humana? Recordó la manera en que durante años había ayudado a atraer nuevas perspectivas a equipos dañados por la desconfianza. Su enfoque siempre había sido abrir espacios seguros para que otros hablaran, pero ahora se enfrentaba en el espejo a su propia resistencia. El mural era su oportunidad de hacerlo. Mientras se sumergía en esta expansión de ideas, notó que su mente comenzaba a hilar un plan. En lugar de esperar a que el millonario regresara, decidió que podía presentar un primer boceto solo a partir de sus propias historias. Con un enfoque claro y personal, podría construir las bases de lo que sucedería a continuación. Y si el impacto se generaba desde su propia vulnerabilidad, buscando materializar esa idea, empezó a desarrollar el significado detrás de cada elemento.
Las trazas del boceto se convirtieron en símbolos, un río que representaba la fluidez de las emociones, un árbol que aludía a las raíces de las experiencias compartidas. Sintió que cada símbolo no solo contaba su historia, sino que el significado se entrelazaba con el del millonario. Cuando finalmente escuchó el ruido de la puerta al abrirse, su corazón dio un salto. Regresar de un llamado muchas veces traía más que solo información, traía decisiones. La expresión del millonario reveló más de lo que sus labios podían decir. Lamentablemente, ha surgido un contratiempo, comenzó, sus ojos oscurecidos, como si una sombra lo hubiese seguido hasta la sala. Debo trasladar mis prioridades, y este proyecto. Su voz se desvanecía con cada palabra, incapaz de finalizar lo que sin duda sentía como una pérdida. «¿Hay algo que pueda hacer?», interrumpió María, casi por instinto. En ese momento, comprendió que lo que estaba en juego era más que la plasmación de sus historias, era una balanza de riesgos y recompensas. «Si necesito cambiar mi enfoque, puedo hacerlo. Dame la oportunidad de mostrarte lo que puedo aportar». El millonario se detuvo, y por un breve segundo, la fragilidad de su conexión se iluminó en su expresión. No es que no quiera, es que su voz temblaba entre la indecisión y la lucha interna que llevaba consigo. María apretó los labios, le costaba contener la necesidad de profundizar más. ¿Por qué el miedo al cambio lo mantenía anclado? Aprender a superar este obstáculo, de alguna manera, también definiría su evolución profesional. En su interior, la determinación creció. Ella sabía que debía seguir adelante, incluso si él dudaba. Tomemos como un paso hacia adelante esta adversidad. Si lo que nos detiene es nuestra situación actual, entonces redefinamos nuestras prioridades, juntos. Su voz resonó como un faro en la neblina, la combinación de su firmeza y el temblor en la mirada del millonario generó un nuevo nivel de tensión. Fuese lo que fuese en lo que él pensaba, eso era lo que María necesitaba para avanzar. Estaría listo para un cambio radical. Mientras la conversación se adentraba a nuevas profundidades, ambos sintieron el peso del futuro que se deslizaba entre sus dedos. Ambas historias pendían de un hilo tan delgado como las decisiones que pronto los enfrentarían, y el murmullo de sus verdaderos miedos comenzaba a hacerse eco. Solo existe el ahora, pensó María, mientras se preparaba para enfrentar lo que podría ser su mayor desafío hasta el momento. En su mente resonó una nueva pregunta: ¿serían capaces de transitar esta senda juntos, o se volverían a sumar a una lista de oportunidades perdidas? El futuro, lleno de incertidumbre y promesas, se manifestaba ante ellos. María se sintió al borde de un abismo, un precipicio donde el futuro dependía de sus decisiones. La conversación con el millonario había tomado un giro inesperado, y aunque él había llegado cargado con la tensión de su mundo, ella lo percibía como una oportunidad para crear un lazo significativo. Este es el momento de actuar, pensó, mientras la atmósfera del café vibraba entre la expectativa y la duda. Ella se propuso no dar marcha atrás. Con nerviosismo, pero también con una determinación renovada, lanzó la propuesta con firmeza: debemos transformar este desafío en una oportunidad de crecimiento. Si estamos enfrentando un contratiempo, utilicémoslo como una plataforma para volver más fuerte, más unido. Las palabras flotaron en el aire, tensas, como un cable que puede romperse o sostenerse. María observó al millonario, sus ojos transitando entre la incredulidad y la consideración. Ella sabía que había abierto una puerta, pero la inseguridad del futuro seguía acechando. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su mente: el valor no reside en la ausencia de miedo, sino en lo que elegimos hacer a pesar de él. Finalmente, hubo una chispa en la mirada del millonario. Nunca había visto esta situación desde esa perspectiva, admitió, su voz un poco más firme, como si empezara a atreverse a explorar un nuevo camino. María sintió que la energía del café cambiaba, una atmósfera de colaboración llena de posibilidades emergía entre ellos. Con el aliento entrecortado por la expectativa, comenzó a dibujar un plan. Hagamos que este mural no solo represente nuestras historias, sino que también se convierta en un vehículo para inspirar a otros. Podemos crear un espacio en el que se puedan contar y escuchar experiencias, un lugar donde la vulnerabilidad se transforme en fortaleza. El millonario inclinó la cabeza, y por primera vez desde que cruzó la puerta, parecía sinceramente interesado.
Quizás hay algo que no he considerado. Quizás puedo aportar algo más que solo mi nombre a esto. Las palabras de él resonaron en el espacio, como si el café hubiera dejado de ser solo un refugio y se hubiera transformado en un campo fértil para el crecimiento. La urgencia de María impulsó su discurso: no se trata solo de ser vistos, se trata de ser escuchados. Todos merecen dignidad y un espacio para expresar su verdad. Podemos ofrecer eso al mundo, juntos. El silencio palpable que siguió fue un detonador de posibilidades. Se miraron en la intimidad de sus verdades compartidas, cada uno reconociendo que sus respectivas luchas podían entrelazarse para prodigar una narrativa más rica y transformadora. A medida que se adentraban en la creación del concepto del mural, cada conversación se llenó de historias vibrantes, de anhelos y de desafíos que solo ellos conocían. Los demás compañeros de trabajo se unieron a la iniciativa, encontrando en sus relatos individuales una razón, un propósito que iba más allá de sus responsabilidades diarias. María había dado el primer paso hacia un cambio, y eso resonaba con fuerza en sus corazones. La respuesta al mural se expandió rápidamente. Cada historia recogida era un ladrillo en la comunidad que estaban formando, demostrando que el café no solo era un espacio de trabajo, sino un hogar donde se unificaban voces. La idea de enfrentarse al millonario se transformó en un diálogo constructivo, y juntos encontraron maneras de mostrar que el éxito no se medía solo en el dinero, sino en las conexiones genuinas, la empatía y la justicia. María, a medida que navegaba por esta nueva dinámica, se dio cuenta de que había dejado atrás sus miedos. No era solo una empleada, había encontrado su voz, su propósito. Y en esa búsqueda, ya no dependía de la aprobación de otros. Ella estaba haciendo una diferencia. Al final, el mural se erigió no solo como un testimonio de sus historias individuales, sino como un símbolo colectivo de valentía, resistencia y autenticidad. La inauguración atrajo a muchos, incluso al mismo millonario, quien, una vez más, estaba listo para tenderle la mano a María, pero ahora con una nueva luz en su mirada, como si su propia historia también estuviera lista para ser compartida. Gracias por no rendirte, le dijo él, con sinceridad reflejada en su semblante. María sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. Había dado un paso hacia adelante, no solo creando un espacio seguro para su voz, sino también para aquellos que habían sido silenciados. La transformación que había comenzado en el café ahora resonaba en sus corazones, y juntos, estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo en su historia. Así, María había conseguido no solo reunir historias, sino construir un puente que unía aspiraciones y esperanzas, asegurando que nadie volviera a ser invisible. Había ido más allá de sus propios límites, y eso resonaría en el eco del futuro por venir. Ya no había retorno, solo un camino lleno de luces y verdades por descubrir. Con cada paso dado, se sentía libre. Ahora, ¿están listos para enfrentarse a sus propios miedos y unirse a otra historia que espera ser contada? Si disfrutaron este viaje y quieren más narrativas emotivas como esta, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Siéntanse parte de esta historia, porque las verdaderas historias de superación personal comienzan con un simple pero poderoso acto de conexión.